Welcome back. Esto es English by Luli y hoy vamos a hablar de cómo expresarnos en inglés cuando queremos hablar de nuestras rutinas. Bien, en el video de hoy vamos a hablar entonces de routines, de qué tiempo verbal usamos, cómo armamos nuestras expresiones cuando queremos armar una oración desde cero, porque siento que lo que nos suele pasar en inglés es que aprendemos algún tiempo verbal y después tenemos actividades como de completar espacios. Pero la idea es poder armar una oración desde cero para poder expresarnos en inglés. Porque cuando estamos hablando y comunicándonos en inglés con alguien, no se trata de completar espacios. Se trata de poder expresarnos de la nada con alguna idea que queremos compartir sobre nuestra rutina, sobre nuestros hábitos, sobre alguna actividad que estemos haciendo actualmente. Así que voy a tratar de darte todos los tips hoy para que puedas armar tus oraciones, para que poder explicarte algunas reglas de gramática y para que puedas armar oraciones tanto afirmativas, negativas como preguntas. Así que vamos a empezar porque en el video de hoy vas a ver varios tips. En primer lugar, cuando estemos hablando de routines, vamos a estar hablando entonces del tiempo verbal presente simple. ¿Cuál es el presente simple? Bueno, por ejemplo, en castellano, cuando decimos voy al gimnasio los lunes o ella vive en Mar del Plata o nosotros jugamos a la pelota los domingos. Entonces, vamos a ver qué usos les damos a este presente simple. En primer lugar, vamos a hablar de ¿qué usamos? We use the present simple to give factual information about permanent activities. ¿Ok? Algo que siempre es de esa manera. For example, Valentino lives in Buenos Aires. Esto no es una rutina, sino es algo que es una factual information, es información sobre esta persona que en este momento en el que estamos hablando es real. Valentino lives in Buenos Aires. ¿Significa que Valentino nunca se va a poder mudar de Buenos Aires? ¿Que eso es para siempre? No, pero es una factual information, ¿ok? Es información que en este momento es verídica, es real y que tampoco habla de la rutina de Valentino, sino de su información personal, ¿ok? Así como decimos que él vive en Buenos Aires, también podemos decir el lugar donde trabaja, las personas con quien vive, y no tiene que ver solamente con asociarlo con rutinas, sino con información sobre la persona. ¿Ok? In the second place, we can use the present simple to describe a state or a fact, and this doesn't change. Esto sí, cuando describimos un facto, cuando hablamos de cosas técnicas o científicas, son cosas que no cambian, ¿ok? Es información que no va a variar. For example, the sun rises in the east. El sol sale por el este. Eso es información, es un facto que no va a cambiar, es un hecho. Lo mismo pasa con si decimos, por ejemplo, que el punto de ebullición del agua es a los 100 grados. Es a los 100 grados, ¿ok? El agua hierve a los 100 grados, ¿ok? Ese sería el tiempo verbal que estaríamos usando. Y en el último lugar, vamos a estar hablando de routines. We use the present simple to talk about routine activities, repeated actions, or habits. This use of the present simple is associated with adverbs of frequency. Este uso particular, que es para hablar de nuestras rutinas, solemos asociarlos con adverbios de frecuencia, que los tenemos acá mismo en estas oraciones pero que más adelante les voy a hacer un video para hablar específicamente de los adverbios, que en estos casos serían estos, porque también los vamos a comparar con expresiones de frecuencia, pero eso para next video, ¿ok? Ahora, vamos a leer estas oraciones y vamos a enfocarnos en algunas cosas. They usually have dinner together. Acá estamos hablando de una rutina, ¿ok? Usualmente ellos tienen o cenan, nosotros directamente decimos cenar, cenan juntos. I often travel to La Plata. Yo usualmente o a menudo viajo a La Plata. And she never gets up early. Ella nunca se levanta temprano. Fíjense que acá, esto es una aclaración aparte, pero cuando nosotros decimos have dinner,
Usamos en inglés dos palabras para algo que en castellano solamente es cenan. Ellos cenan juntos, ¿ok? Va a pasar mucho esto en inglés, que a veces para una palabra del castellano necesitamos dos en inglés, o para una de inglés necesitamos dos o tres en Spanish. Tiene que ver con la forma en la que ellos se expresan. Acá, ya que estamos hablando de rutinas, les dejo esta información porque nos va a pasar lo mismo con breakfast, nos va a pasar lo mismo con lunch y pasa lo mismo con dinner. Todas estas, y también podemos agregar que no tiene que ver con las comidas, pero shower, have. Y para shower podemos usar tanto have como take, que es bañarse. ¿Ok? Entonces, nosotros directamente decimos me ducho, duchate. ¿Ok? But in English will be take a shower, ¿ok? Have breakfast, have lunch o have dinner. No existe para ellos la palabra almorzar. No es un verbo almorzar, ¿ok? Ni cenar, ni desayunar. Para ellos, estas tres palabras que tenemos ahí son sustantivos. Entonces es tomar el desayuno, tomar el almuerzo, tomar la cena. Pero estas palabras nunca las vamos a usar como verbos. No, no tienen un pasado, un presente y un futuro. ¿Ok? Lo que sí va a tener un presente, por ejemplo, es el have en este caso. ¿Ok? Pero no la palabra breakfast, lunch o dinner. ¿Ok? Volvemos entonces a las oraciones que estábamos usando de ejemplo. Fíjense entonces los verbos que tenemos en estas oraciones de ejemplo. Tenemos en la primera oración el have, en la segunda tenemos travel y en la última tenemos gets up. ¿Pueden observar algo que cambia acá? Si pudieran observar, en la última oración, en vez de decir get up, dice gets up. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le agregamos una S? Acá hay varias cosas que les quiero explicar. En primer lugar, que va a haber algunos verbos que van a cambiar según las personas. ¿Ok? En este caso vamos a ver que los verbos que cambian son los que estén acompañando a she, he o it. ¿Ok? Ahora vamos a ver las reglas que aplican para estas personas cuando usemos el presente simple. Estos tres son los que van a tener algunas excepciones. Ahora, otra cosa que les quiero aclarar es que si bien les vamos a tener que agregar ese, por ejemplo, esa es una de las reglas, ahora las vemos bien en detalle, que fíjense lo que sucede acá cuando tenemos un phrasal verb. Un phrasal verb es un verbo que está compuesto de dos partes. Acá tenemos un verbo con una preposición. Get up tiene dos palabras y es todo eso el verbo. Pero cuando estemos hablando de phrasal verbs como get up, wake up, get down. Acá les nombré algunos con get, pero hay muchos. Hay con look, con take. Hay muchos phrasal verbs. A lo que quiero ir principalmente con esto es a que presten atención a que cuando le agreguemos la S no va a ir al final, sino que va a ir en la primer partícula del phrasal verb. Gets up. ¿Ok? Exactamente como está en esta parte. ¿Ok? Gets up. Vamos a ver ahora cuáles son las spelling rules o cómo escribir los verbos cuando estamos hablando de she, he, it. Vamos a ver entonces que si tenemos estos tres sujetos, los verbos van a cambiar. Parece difícil porque tenemos varias reglas, pero piensen que es más sencillo que el español. Yo sé que me van a decir cómo es más sencillo. Y sí, en castellano digo voy, vas, vamos, van, ¿ok? En inglés nada más tenemos go and goes. Go para todos y goes para she, he, it. ¿Ok? Entonces, es como que parece complicado al comienzo, pero una vez que le agarramos la mano es más sencillo. Lo que no hay que olvidarse es de aplicar esto que les voy a enseñar ahora cuando estamos hablando, porque sucede un montón que, obvio, si yo les doy para completar un ejercicio, están atentos a ponerle la S o la S, pero me pasa que incluso aunque lo hayan escrito bien, cuando lo leen se olvidan de pronunciarla a la S. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de estar atentis a partir de ahora de cómo hablamos en inglés cuando nos estamos refiriendo a una tercera persona, a she, he o it. ¿Ok? Antes que nada quiero aclararles que recuerden que estas reglas son para she, he, it, pero a veces no aparece la palabra she.
A veces directamente lo que decimos es María. Y bueno, va a aplicar estas mismas reglas para María. ¿Ok? Lo mismo que en vez de decir he, decimos Nico. ¿Ok? Va a aplicar la misma regla porque Nico se refiere a un he. Y para it, recuerden que pueden ser tanto cosas como lugares o animales. Entonces, esto puede aplicar para cuando estemos hablando de flower, que es una cosa. Podemos aplicarlo también cuando estemos hablando de the office, ¿ok? Que es un lugar, o cuando estemos hablando de un cat, ¿ok? Por ejemplo, the cat eats a lot. El gato come un montón, ¿ok? Vamos a ir con las spelling rules, porque a algunos les vamos a tener que agregar S al final de la oración, pero a algunos les agregamos ES. ¿De qué va a depender esto? ¿De la persona de she, it? No, va a depender del verbo. Entonces, volviendo. A she, he, it le agregamos S o ES. Ahora vamos a ver cuándo solamente es una S, cuándo es una ES. Pero siempre que tengamos she, he, it, el verbo va a cambiar en presente simple. Entonces, en primer lugar, vamos a agregarle a la mayoría de los verbos una S. ¿Ok? Eat va a pasar a eats. Speak, speaks. Work, works. La segunda regla es que los que terminan en Y y tienen una vocal antes de la palabra, también volvemos a hacer la regla anterior, solo les agregamos una S. Entonces va a aplicar para la gran mayoría de los verbos. Ahora, cuando la Y tiene una consonante antes, por ejemplo en la palabra study, cry o fly, la Y va a cambiar a una I y le vamos a agregar ES además de la I que cambiamos, ¿ok? Fíjense que study se transforma en studies. Fíjense que la pronunciación sigue siendo con una S al final. No decimos studies, no, studies. Cry, cries. Fly, flies. Pero la forma en que se escribe es muy diferente. Y la cuarta regla es que a los verbos que terminen en SH, CH, X o SS se les va a agregar ES. ¿Ok? Y acá algunos sí cambian su sonido. Watch, watches. Cross, crosses. Fix, fixes. Sobre todo los que tienen el ch y el s, porque queda raro decir watches. Watches. Cross, ¿cómo le haré una S más a ese sonido si ya la tiene? Crosses. No, crosses. Fix. Fixes. Y en este caso también encontraríamos la palabra go, que termina en o, goes. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a seguir con la estructura del presente simple. Entonces, afirmativo, negativo y pregunta. De este lado les dejé ejemplos y acá les dejé cómo vamos a estructurar nuestra oración para poder armarla de la nada. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a leer primero los ejemplos. I live in Mar del Plata. She lives in Paris. I don't go to school. She doesn't study. Does she study? Entonces, primero y principal, tener en cuenta que en inglés siempre, siempre, siempre vamos a necesitar un sujeto. Always. ¿Por qué necesitamos el sujeto en inglés? Porque si yo digo solamente go, no sé a quién me estoy refiriendo. Fíjense que nosotros en castellano podemos decir voy a comprar. Ya saben que soy yo la que va. Va a comprar. Vamos a comprar. O van a comprar. Y sin poner la persona, como el verbo cambia, ya sabemos quién es la persona que va. Ahora, en inglés, si yo digo go, puede ser I go, you go, they go, we go. Entonces puede ser voy, vamos, van. Hasta que no ponemos el sujeto no sabemos de quién estamos hablando. Entonces el sujeto en inglés siempre tiene que estar.
Para las afirmaciones arrancamos con un sujeto, con el verbo, fíjense que acá está, ¿no? Sujeto, verbo, y después completamos con lo que queramos decir. ¿Ok? I live in Mar del Plata. De nuevo, sujeto y verbo. She lives in Paris. ¿Ok? ¿Hace falta agregar algo? Y depende de lo que queramos decir. Si alguien está diciendo como, ¿quién va a comprar? I go. Ahí termina nuestra oración. I go, sujeto, verbo. Yo voy. Ya está. ¿Ok? Pero si lo que estoy hablando es sobre una rutina, yo voy al gym los lunes. I go to the gym on Monday. Tengo que terminar de armar la estructura. ¿Ok? Entonces, las oraciones pueden ser tan cortas y tan largas como ustedes deseen hacerlas y como quieran expresarse, depende del contexto. ¿Ok? Vamos con el negative. I don't go to school, she doesn't study. Acá vamos a seguir esto. Un sujeto, pero antes del verbo, fíjense que acá tenemos un auxiliar con un not. I do not go. O she doesn't study. She does not study. Sería ahí el auxiliar con el not. Ahora vamos a ver bien cuáles son los auxiliares, pero tengan presente que los vamos a necesitar tanto como para negativas como para preguntas. ¿Ok? Y esta fórmula creo que es de las más importantes. Yo les pido a mis alumnos que se la tatúen. Auxiliar, sujeto, verbo, porque va a ser nuestra fórmula secreta para armar muchas preguntas en muchos tiempos verbales en inglés, incluso el pasado, no solamente para acá. Entonces, esta fórmula auxiliar, sujeto, verbo. Que quede grabada auxiliar, sujeto, verbo en la mente. Auxiliar, sujeto, verbo, auxiliar, sujeto, verbo. Yo le decía a mis alumnos que se lo pongan en un post-it y se lo peguen en the computer. Para preguntas, auxiliar, sujeto, verbo. Así nos olvidamos de cómo tenemos que armar cuando estamos preguntando. Vamos a pensar, obviamente, en el verbo de lo que vamos a querer preguntar y vamos a pensar en el sujeto. Con eso vamos a definir cuál es el auxiliar, porque cada auxiliar va a cambiar, depende el sujeto que estemos usando. ¿Ok? Para she va a ir das. ¿Por qué? ¿Por qué va a ir das para she? Acá vamos. Cuando estamos hablando de auxiliares, muchas veces decimos que tenemos dos auxiliares. La teacher hoy les va a decir que en realidad tenemos uno solo. Yes, my friends. Tenemos un solo auxiliar. El único auxiliar que tenemos en inglés es do. Teacher, pero ahí hay do es el único auxiliar. Entonces, ¿por qué acá tenemos dos? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, ¿para quién usamos das? Lo usamos para she, he, it. Y ya habíamos dicho que la regla para she, he, it era que cuando terminara algún verbo en o, le agregábamos es, como pasa con goes. Entonces, acá no es que tengamos dos auxiliares, es que simplemente le estamos aplicando la regla del presente simple al do. ¿Ok? Fíjense que acá les puse. Al do lo usamos con we, you, they y I. Al das lo usamos con she, he, it. Ambos siempre aparecen en negativas y preguntas y el verbo que lo acompaña no cambia. ¿Ok? Vamos a volver al ejemplo de atrás. ¿Se dieron cuenta que en esta pregunta, cuando decimos does she study, que usamos acá nuestra fórmula de auxiliar sujeto verbo, el verbo no le hicimos nada? Ya no dice studies, como vimos en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque siempre que necesitemos la ayuda de un auxiliar, vamos a necesitar ayuda para negar y vamos a necesitar ayuda para preguntar. Y siempre que necesitemos ayuda de un auxiliar, el verbo no hace nada, no cambia, se queda pancho el verbo. Es como llama ayuda, es como cuando estamos viendo una peli que está la policía y de repente aparece SWAT y le dice a la policía, no hagas más nada, llegamos nosotros, quédense ahí, pará, nosotros nos encargamos de todo. Lo mismo. El auxiliar
es el que se va a hacer cargo de las reglas en la oración. Y la regla acá decía que si termina en o, le agregamos es con she, he, it. Entonces, se le agregamos al auxiliar. Y el verbo no va a hacer más nada. Donde hay un auxiliar, el verbo tiene que estar libre, sin ninguna regla de nada. Esto grábenselo, que el auxiliar se hace cargo de las reglas de la oración, porque les va a servir para otros tiempos verbales también. ¿Ok? Entonces, acá nos pasa lo mismo. Doesn't study. ¿Ok? Ya no le ponemos la S a study porque se la estamos poniendo al auxiliar, que está viniendo a ayudarnos a armar una negative sentence. Entonces, siempre que esté el auxiliar, el verbo no va a tener nada, porque ya le pusimos la S justamente al auxiliary. ¿Ok? Espero que les haya servido el video de ayuda, espero que se animen a hacer sus oraciones. Los invito también a dejarme un comentario acá o a mandarme un mensajito con sus oraciones armando con presente simple. Mi recomendación si quieren practicar es que, en primer lugar, traten de ir armando cosas con yo, cosas que yo hago, cosas que yo no hago. ¿Ok? Podemos incluso pensar en oraciones falsas. I don't go to school. Y la corregimos. I go to the gym. ¿Ok? Despacito, oraciones cortitas. Después, para subir el level, podemos empezar a pensar en preguntas. ¿Y qué preguntas le podríamos hacer a otra persona? Do you study? Do you go to the gym? Do you like the city? Lo que se les ocurra, usando distintos verbos y viendo cómo podemos ir armando preguntas cada vez más complejas. Y después podemos pensar en una tercer persona, porque ahí ya varias cositas van a cambiar. Van a cambiar los auxiliares, van a cambiar los verbos. Pueden pensar en una rutina en tercer persona, por ejemplo. ¿Cómo describiría yo la vida de mi pareja, de mi hija, de alguien que yo conozca? Bueno, ¿cómo hablaría de su rutina en inglés? Porque yo no diría she get up, no, she gets up at 7. She goes to school. She comes home. Escribirlas siempre ayuda a fijar un poco más sobre todo las reglas de spelling que son al escribirlas, pero no se olviden de leerlas. Grábense, háganse un video, me mandan un audio. Hay muchas formas de practicar, pero siempre traten de verbalizar lo que están escribiendo, porque a la hora de comunicarnos es lo que vamos a tener que hacer, decir lo que acabamos de escribir, decir lo que estamos pensando. Así que no se olviden de practicar con su voz, porque en la vida real lo que sucede es eso, que tenemos que usar nuestra voz para comunicarnos. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar de adverbios y expresiones de frecuencia para combinar con este tiempo verbal. See you soon!